Hola, ¿cómo estás, querido amigo, querida amiga, hermano, iglesia, ministro y toda aquella persona que pueda estar viendo y escuchando este video? Hoy quiero que me acompañes a la palabra de Dios. Vamos a tratar de entrar hoy rápidamente para que veamos la historia de un hombre, de un joven. Y quiero que me acompañes en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22, y escucha bien, dice, quitado está hablando del rey Saúl, a quien Dios quitó por no hacer su voluntad, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, el que estaba diciendo es Dios. Qué bueno que Dios pueda decir cosas de nosotros, por ejemplo como estas. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, y quien hará todo lo que yo quiero. ¡Wow! ¡Qué impresionante declaración! ¿Qué habrá hecho David para que Dios dijera algo tan lindo, tan contundente acerca de su persona? Te lo vuelvo a leer porque es tremendo. Dice, hablando Dios, dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Quién hará? Cuando Dios hizo esta declaración y soltó esta palabra, todavía David estaba en un total anonimato. Podríamos dividir claramente la vida de David en dos periodos, antes y después de ser ungido como rey. Pero aun cuando nadie lo conocía, a David, él ya había conquistado el corazón de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque si nos vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14, como había dicho al comienzo, Dios estaba removiendo, estaba sacando a Saúl como rey y tenía que designar a alguien. Y dice en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero. Está hablando a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Es decir, David, como lo dije hace unos minutos, ya había conquistado el corazón de Dios, el corazón del Padre. ¿Y sabe dónde? Él era pastor de ovejas. Él ya había conquistado el corazón del Padre mientras estaba en el anonimato pastoreando ovejas. Qué tremendo. Pero hay una clave. La tremenda pasión y única pasión de David era Dios. ¿Cuál es tu pasión, querido amigo, querido hermano, querida iglesia? Lo digo hacia mí también. ¿Cuál es mi pasión? Dios debe transformarse en nuestra máxima pasión. David conquistó el corazón de Dios cuando le servía cuidando ovejas. Desarrolló comunión en el desierto mientras pastoreaba y con ella vino la unción, vino la presencia de Dios. Jesús igualmente desarrolló esa comunión con el Padre aun cuando trabajaba como carpintero o mientras trabajaba como carpintero. Y entonces la presencia del Espíritu Santo desató un ministerio que trascendió los tiempos y todas las edades. No tenemos que cambiar el orden divino. Primero, es anonimato. Conquistar el corazón de Dios a través de la comunión íntima y la búsqueda íntima de su persona en forma desinteresada, en una forma así apasionada, para que luego Dios ponga esa unción, ese aditivo sobrenatural especial que va a ser necesario para cuando le sirvas, cuando llegue el momento, cuando llegue la oportunidad. Obviamente no hay unción sin comunión. Querido hermano, querida iglesia, querido pastor, querido amigo,
que me estés escuchando, querida amiga, no hay presencia de Dios, no hay ministerio poderoso si primero no hay comunión. Es más importante el tiempo de preparación que el tiempo de popularidad. Como dije, Jesús tuvo que conquistar el corazón de Dios. ¿Cuándo? Antes del ministerio público. Pero refiriéndome a esa pasión que tenía David para que Dios lo llamara conforme a su corazón, un varón conforme a su corazón, porque iba a hacer todo lo que él quería que hiciera. Fíjate la pasión que tenía David. Acompáñame por favor al Salmo 27:4. Fíjate hablando David que dice, en los salmos más profundos, más íntimos con Dios, los escribió allí en el desierto mientras pastoreaba ovejas, estando en un total anonimato. Dice el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, una pasión tenía. No tenía 10 pasiones, no tenía 20 pasiones. Él tenía una única pasión. Dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Cuando vos estás apasionado o apasionado por algo, tenés que buscarlo hasta encontrarlo. Que esté yo, fíjate la pasión de David, en la casa de Jehová todos los días de mi vida. A Dios, querido hermano, querido amigo, querido pastor, querida iglesia, no le podemos servir por temporadas cuando, entre comillas, estemos bien. No dice acá que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Dice también este mismo versículo, Salmo 27:4, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eso se desarrolla únicamente a través de la comunión, de la búsqueda íntima de Dios y de su voluntad. Entonces, David, pasemos a la segunda parte o periodo de la vida de David. Yo recién me estaba refiriendo antes de ser rey, ¿sí? Y hay algo que no quiero que se me escape, pero lo voy a mencionar dentro de unos minutos. Aún él siendo ungido como rey, ¿sí?, todavía seguía en el anonimato porque Saúl seguía siendo el rey, ¿sí? Pero había tanta unción, tanta presencia en David, que el rey Saúl, que estaba ya, sabía que iba a ser el rey saliente porque Dios ya lo había desechado, contrató a David para tocar música, al pastor de ovejas, pero al tremendo apasionado por Dios, que estaba tan ungido, y le pidió que se quedara a su servicio. Ahora bien, acá es como algo que por ahí orgullosamente podemos decir, ¿cómo es posible que el hombre más ungido, hablando de David, el hombre más ungido de Israel, termine siendo el siervo del rey? Y la respuesta es rotunda, contundente, tal vez sorprendente. ¿Saben por qué? Porque para Dios adorar y servir es la misma cosa, porque nosotros tenemos que adorarle mientras le servíamos. Él servía al rey, pero en ningún instante interrumpió la adoración con el Padre, porque era su única pasión. Por eso el rey Saúl había visto que él tenía algo que nadie tenía, y era la presencia de Dios sobre su vida, antes aún de ser rey. Ahora, siendo rey, él nunca cambió su lealtad hacia Dios. Lo primero que hizo David, ya siendo rey de Israel, fue traer el arca de la presencia de Dios aún al centro político de la nación. Dios seguía siendo su pasión, es decir, en su máximo momento de popularidad, Dios continuaba siendo su única pasión. Gloria a Dios. ¿Quién es tu pasión? ¿En qué momento das lugar a tu pasión? ¿Sí?
él le dio ese primer lugar a Dios en todo momento, antes de ser rey en el anonimato, aun cuando era un perfecto desconocido, y ahora, ya siendo muy popular, el rey de Israel. Gloria a Dios. Y quiero terminar o concluir con esto. Empecé con Hechos 13, versículo 22, que decía Dios de David que halló un varón conforme a su corazón, porque haría todo lo que él quiera, todo lo que Dios le mandara. Y en el mismo Hechos 13:36 está la respuesta a esta pregunta. ¿Sí? La pregunta es esto: ¿habrá hecho todo lo que Dios quería que hiciera? ¿Será que la Biblia lo registra? Y sí, la Biblia lo registra, pero quiero decirte algo antes. Cuando llega la oportunidad, ya no hay tiempo para prepararse. Cuando le llegó la oportunidad a David para ser rey, él ya estaba preparado, ¿sí? Gloria a Dios. No pretendamos leer la Biblia cuando nos llegue recién la oportunidad de predicar. No creamos que oraremos cuando tengamos un ministerio si ya no lo hacemos ahora. Por eso te digo que cuando llega la oportunidad de parte de Dios, no hay tiempo para prepararse. Ya debemos estar preparados. Y entonces la respuesta a esa demanda o a esa promesa de Dios, él dijo: he hallado un varón conforme a mi corazón, dijo Dios. Fue realmente más que una promesa, fue una voz tan clara, algo lapidario de parte de Dios. Dijo: porque hará todo lo que yo quiero. Fue una declaración poderosa del mismísimo Dios. Y el versículo 36 del mismo Hechos 13 dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. ¡Wow! Hizo todo lo que Dios quería que hiciera. Lo vuelvo a leer. Hechos 13:36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, no según sus conocimientos, no según su posición o según su autoridad, que ya la tenía por ser rey. No, dice, según la voluntad de Dios, sirvió a su propia generación y durmió, murió, partió de esta tierra. Te hago una pregunta. Permíteme hacerte esta pregunta. A mí en lo personal me gustaría que la gente diga, cuando un día me muera, que yo servía a los propósitos de Dios en mi generación, como lo dijo de David. Y permíteme que te haga también esta pregunta a vos. ¿Te gustaría a vos también que cuando el día que te toque partir de esta tierra, digan de vos que serviste a los propósitos de Dios en tu generación? No podemos servirle a ninguna otra generación, sino en la nuestra, en la tuya, en la mía. ¿Te gustaría que digan eso de nosotros? Mira, esta persona sí que sirvió los propósitos de Dios en su generación. Qué tremendo privilegio, también responsabilidad. Y termino con esto. ¿Qué harás a partir de hoy? ¿Cómo disciplinarás tus tiempos de búsqueda? Acordate que David tenía una única pasión, Dios. Y dice: una sola cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Gloria a Dios. Estaba disciplinado en esa búsqueda. Desarrollarás una actitud de adoración permanente. Recuerda que la adoración y la comunión están antes que la unción de Dios, que la presencia de Dios. De ti y de mí depende. Dios te bendiga.